Bien, mis hermanos, seguimos en la serie Verdaderamente Libres, que es sobre la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y lo que hemos estado haciendo es, luego de haber presentado una base doctrinal de la libertad cristiana, de cómo somos libres en Cristo, del pecado, de su condenación, de su corrupción, aunque todavía estamos siendo santificados, ¿cierto? Y lavados, hemos sido librados de su dominio sobre nosotros para ahora obedecer a Dios libremente. Hemos explicado esa base doctrinal y estamos viendo ahora cómo eso se manifiesta en una libertad de conciencia, cómo andamos delante de Dios eh, viviendo como es agradable delante de Él, libres de mandatos de hombres, libres de doctrinas inventadas por seres humanos y también obedeciendo su palabra, no pensando que ella, o que la ley en este caso especialmente, no nos obliga por el hecho de que Cristo la cumplió, sino que somos salvos en Cristo por su justicia, pero ahora debemos vivir en una vida nueva. ¿Y esa vida nueva cómo es? A la luz de esa palabra, según esa ley que Él ha revelado. Y hemos estado viendo los evangelios, cómo nos hablan de la libertad de conciencia, esos debates que tuvo Jesús con los fariseos, con los escribas. Y luego introdujimos también el tema de las epístolas, en cómo se vio en Hechos 15 ese debate del Concilio de Jerusalén sobre el problema que había traído el tema de la conversión de los gentiles, pero no porque fuera un problema en sí mismo, sino porque no sabían cómo interpretarlo a los primeros creyentes que eran judíos. Y pasamos luego a cómo se trata esto en las epístolas del apóstol Pablo. Vimos ahí los Gálatas especialmente y Colosenses. Y los objetivos de esta clase son los mismos de la clase pasada. Es la parte 2 de la clase pasada, que era las epístolas y la libertad de conciencia. Entonces vamos a presentar pasajes que son relevantes sobre la libertad de conciencia, explicando su significado, aplicándolos a nuestro contexto, aunque la mayor parte de esta aplicación la vamos a hacer en clases posteriores, y también advertir sobre los peligros del legalismo y el antinomianismo desde estos pasajes. Si es que le resultan conceptos a lo mejor que escucha por primera vez, ya hemos hablado de esto en las clases anteriores, a lo mejor usted se está agregando ahora o el domingo pasado, está viniendo recientemente, entonces quizás no le suenan tan familiares los conceptos, pero ya hemos hablado de esto, así que si hay dudas podemos ahí entregar el material que ya ha sido expuesto. Y recordemos que esta serie tiene como referencia el capítulo 21 de nuestra confesión de fe. Tenemos una confesión de fe escrita que refleja lo que creemos sobre la Biblia, entendiendo que toda iglesia tiene una confesión de fe. Y el capítulo 21 de esta confesión habla de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y ahí, como les decía, pueden ver más o menos el panorama de lo que hemos estado haciendo. Primero hablar de la libertad cristiana, también explicar y refutar el legalismo, y lo mismo respecto del antinomianismo. Y este gráfico debería quedarnos muy claro que el antinomianismo, que implica el vivir sin la ley, y el legalismo, que implica el vivir por la ley, es decir, queriendo ser salvo por la ley, por la obediencia ya sea a mandatos de Dios o de los hombres, o una mezcla, ambos tienen un error común, que es no entender la relación entre la ley, el evangelio y el creyente. Entonces, el evangelio, el camino que se nos muestra en la Escritura, no es un término medio ni una mezcla entre legalismo y antinomianismo, sino que es algo completamente distinto. Es el camino más excelente. Y sabemos que, como hemos estado explicando, la ley nos acusa de pecado y nos muestra nuestra incapacidad, y así nos envía a Cristo para poder ser justificados en Él, para poder encontrar el perdón. Y una vez que hemos venido a Cristo y hemos sido salvos, hemos recibido esa justicia de Cristo, Él nos muestra la ley para santificación, para que vivamos en ella, no queriendo ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos, ahora andamos en una novedad de vida. Recordemos esta introducción, hermanos, como repaso. El tema de la libertad de conciencia es un asunto recurrente en el Nuevo Testamento. Se da ese debate de, ¿qué es lo que continúa de la ley? ¿Qué es lo que ha cesado? ¿Cómo entendemos a los gentiles que se van convirtiendo? Y ahí hay pasajes como el de Hechos 15, el Concilio de Jerusalén, la carta a los Romanos completa, primera a los Corintios también,
contiene este debate, la carta a los Gálatas, Colosenses, en fin, es algo que estuvo como un punto tremendamente álgido en la iglesia primitiva y se dio esta tensión entonces entre los primeros judíos creyentes en Cristo y los primeros gentiles que se iban convirtiendo. Y ahí debemos entender que esta es una época de transición entre el antiguo pacto y el nuevo. Esa época nos sigue hoy, eso es muy importante. Entonces no podemos llegar y aplicar así a rajatabla, como bueno, si se dijo esto en Hechos, por ejemplo, sí o sí se aplica hoy día, de la misma forma, por ejemplo. O si el apóstol Pablo hizo este razonamiento en 1 Corintios, en Romanos, sí o sí está hablando de nuestro contexto. No, tenemos que hacer el ejercicio de cuál era el contexto en el que ellos se encontraban, por qué les está diciendo esto y cómo se aplica eso a nosotros, pero no simplemente trasplantar su realidad a hoy día o creer que estamos en el mismo contexto, la misma situación. Debemos entender que hay una transición que estaba ocurriendo en ese momento, que ya no ocurre ahora, pero sí hay principios que podemos aprender de ese momento y de esa tensión que se dio allí. Y veíamos entonces Hechos 15 y recordemos la lección que encontramos aquí. Si bien es cierto, los gentiles que iban llegando a la fe no debían transformarse en judíos, y eso lo deja muy claro, hay una libertad ahí en Cristo. También es cierto que esa libertad se debe ejercer con madurez, con prudencia y buscando la unidad. Es decir, el fin mayor no es simplemente que yo ejerza mi libertad como yo quiero, sino como viviendo en esa libertad, cuido también de mis hermanos, busco la unidad y la ejerzo con madurez. Y así hablábamos de la carta a los Gálatas, cómo ahí se da ese debate que de hecho está en el contexto del Concilio de Jerusalén. Y si vamos a Gálatas 2, retomando un poco para ya pasar el contenido de esta nueva clase. Fíjense en Gálatas 2, versículo 3. Dice, ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Aquí vemos la lucha que estaba teniendo esta iglesia primitiva de los primeros creyentes contra la secta de los judaizantes, que fíjense que era un grupo de falsos maestros que se introducían secretamente. Esto había ocurrido en la iglesia de Antioquía y estaba ocurriendo en distintas otras iglesias, como por ejemplo los Gálatas. Y fíjense que la reacción ante esto no es transar, no es buscar un punto medio, no es un diálogo en donde lleguemos a, bueno, yo cedo un poquito, tú cedes otro. No, dice, no cedimos a esto. ¿Por qué? Porque es una falsa doctrina y esta doctrina pervierte el Evangelio y destruye la esencia de esa buena noticia. Entonces no se puede ceder porque la libertad de conciencia en este sentido es una doctrina preciosa que deriva del Evangelio de Cristo. Y si cedemos allí, perdimos el norte como iglesia. Ya no tiene sentido lo que estamos haciendo. Entonces ahí la actitud sí o sí debe ser de permanecer firmes. Y eso lo encontramos más adelante en los Gálatas, en la carta a los Gálatas, cuando le dice, estén firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres. No se sometan de nuevo al yugo de esclavitud. No se sometan a estos falsos maestros que traen esta falsa enseñanza. Ahora, si avanzamos un poco más en la carta a los Gálatas, el capítulo 4, dice desde el versículo 8, Gálatas 4, 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Fíjense que hacerle caso a estos judaizantes, que parecían ser muy rigurosos, muy estrictos y parecían ir más allá, como ustedes no son lo suficientemente santos, tienen que consagrarse más y guardar estas regulaciones. Bueno, eso podía impresionar a los nuevos. Y Pablo le está diciendo que esas cosas que parecen
tener tanta reputación de santidad, en realidad, ¿cómo son? Son cosas débiles, inútiles, elementales, que los iban a esclavizar, no los iban a hacer más santos, los iban a esclavizar. Entonces, ellos debían tener el discernimiento. Si le están agregando al Evangelio cosas que yo debo guardar estrictamente para poder ser salvo, esas cosas en realidad no me están haciendo crecer en santidad, sino que están destruyendo completamente la verdadera fe. Están destruyendo el Evangelio como buena noticia. ¿Y qué era lo que ellos observaban? Versículo 10, los días, los meses, las estaciones y los años. ¿Por qué quería mencionar esto? Porque nos sirve de transición entre Gálatas y lo que vamos a estar viendo en Romanos, primero a los Corintios. Aquí, ¿a qué se refiere con esta enumeración que hace los días, los meses, las estaciones y los años? Se refiere a todo lo que hablaba la ley ceremonial de Moisés sobre los días de reposo como fiestas. Recuerden que había día de reposo semanal, mensual, habían fiestas designadas dentro del año y habían días de reposo anuales. Entonces, si nosotros queríamos seguir guardando la ley ceremonial, tendríamos que seguir atendiendo a esos días de reposo. Y podemos encontrar ejemplos de esto, que van a encontrar la misma estructura, por ejemplo en Segunda de Crónicas 8, Segunda de Crónicas 8, versículo 13, dice Segunda de Crónicas 8:13, y lo hizo conforme a lo prescrito para cada día, ofreciéndolos conforme al mandamiento de Moisés, para los días de reposo, las lunas nuevas, esos eran los mensuales, las 3 fiestas anuales, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Y ahí estaban los anuales. ¿Se fijan? Otro texto que nos puede servir es Segunda de Crónicas también, 31:3. Y ahí podemos entender qué está en la mente de Pablo. Fíjense, dice 2 Crónicas 31:3, también designó de sus propios bienes la porción del rey para los holocaustos, es decir, para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y los holocaustos de los días de reposo, de las lunas nuevas, de las fiestas señaladas como está escrito en la ley del Señor. Y así, si ustedes quieren buscar otro texto, Nehemías 10:33, 2 Crónicas 2:4, son textos que tienen la misma estructura. Entonces, fíjense que el apóstol tenía esa estructura en la mente, porque era la forma en que ellos veían el año, el calendario. Entonces, lo que está diciendo en otras palabras es, ustedes se están sometiendo al calendario del antiguo pacto con las fiestas judías, con los días de reposo judíos, con las lunas nuevas judías. Y todo eso era parte de observar la ley de Moisés como los judíos. ¿Ya? Acá no está hablando de reunirse el domingo, porque algunos toman textos como este y otros parecidos que están en Romanos o en Colosenses y dicen, bueno, nos podríamos reunir cualquier día de la semana. No, en la Biblia vemos un patrón que se reunía en el primer día de la semana, en el Nuevo Testamento, y eso tiene una lógica, se le llama el día del Señor, el día en que Cristo resucitó. Acá está hablando de otra cosa, de someterse a la ley ceremonial judía en cuanto al calendario. ¿Ya? Por eso lo presenta de esa forma, los días, los meses, las estaciones y los años. Y todo eso ya había pasado, era parte de lo que Dios reveló, sí, efectivamente Él lo reveló, pero eso iba preparando el camino para la llegada de Cristo y el nuevo pacto. Son cosas que no debían seguir guardando como parte de su vida cotidiana. Ahora, como esto era una época de transición, los judíos que habían guardado esto desde su nacimiento lo podían hacer como una costumbre, pero no como un requisito para ser salvos, ni tampoco imponérselo a los gentiles como algo que ellos debían hacer al convertirse al Señor. Y también habíamos quedado de explicar un poco sobre el propósito de la circuncisión. Esto, algunos que son más antiguos recordarán que hubo una clase específicamente del propósito de la circuncisión, así que daría para hablar mucho. Pero resumiendo mucho esto, para que se entienda, en Génesis 17 el Señor le ordenó la circuncisión a Abraham y dijo que se la debía practicar a sus hijos, a su descendencia. Y ojo con una cosa,
la circuncisión no era para los hijos de los creyentes, sino para los hijos de Abraham. Este detalle es muy importante. Los hijos de Abraham debían ser circuncidados al 8º día, y eso era parte del pacto que el Señor entregó a Abraham, llamado pacto de la circuncisión. Y esto que iba a hacer, iba a identificar a la descendencia de Abraham físicamente, ¿cierto? Uno podía identificar físicamente a quienes venían de Abraham y estaban en el pueblo del pacto que recibía las promesas a través de la circuncisión. Entonces, primero identifica físicamente a los hijos de Abraham y segundo los sujeta a la ley. Ese pueblo del pacto recibe la ley después en Sinaí. Y de hecho Jesús relaciona en Juan capítulo 7 la circuncisión con Moisés más que con Abraham. ¿Por qué? Porque esos hijos de Abraham ahora eran los mismos que estaban sujetos a la ley como pueblo, el pueblo de Israel. Y si vemos en Gálatas 5:3, lo que dice el apóstol ahí es que todo el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Porque lo que hacía la circuncisión era decirme quién es hijo de Abraham físicamente y cómo ese hijo de Abraham debía sujetarse a la ley de Moisés. ¿Y a qué estaba apuntando eso? Al verdadero israelita que iba a venir, al verdadero hijo de Abraham que iba a heredar las promesas. ¿Y quién era ese? Cristo. Y por eso en la misma carta a los Gálatas dice que Cristo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació de mujer y nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Y eso fue cómo se demostró en él, cómo se hizo visible eso, que era el hijo de Abraham prometido y que se sometía a la ley. Eso fue a través de la circuncisión. ¿Cristo fue circuncidado o no? Sí, en Lucas se nos cuenta cómo Cristo fue circuncidado, fue llevado al templo también para cumplir toda la ley. ¿Y cuál es el detalle de esto? Y que es hermoso entenderlo cuando el apóstol lo explica en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Aquí en Colosenses había una secta judía con ciertas variantes, pero una de las cosas que ellos parecían enfatizar era que los creyentes gentiles no estaban completos, les faltaba algo. Entonces, algo que Pablo, por el contrario, les enfatiza para contrarrestar esa falsedad es: ustedes están completos en Cristo. Y dentro de esa argumentación, Colosenses 2:11 dice: también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces aquí le está diciendo, y también en Filipenses 3, que los creyentes son los verdaderos circuncidados. ¿Por qué? Porque ellos están circuncidados en Cristo, el verdadero israelita, el verdadero hijo de Abraham. Entonces la circuncisión apuntaba a Cristo, y una vez que llega a Cristo ya no tiene sentido. Por eso alguien preguntaba en la clase pasada, ¿debían seguir circuncidándose los judíos? Perdió el sentido, ¿por qué? Porque la circuncisión me decía, todavía están esperando al hijo de Abraham prometido, todavía están esperando al israelita verdadero. Pero cuando llega Cristo, ya se cumple en él el símbolo. Él es el hijo de Abraham, él es el que cumplió la ley completamente y de manera perfecta. Y en él nosotros estamos circuncidados, judíos y gentiles. Por eso ya no tiene sentido la circuncisión y por eso los gentiles que se convertían no debían ser circuncidados. Aprovecho de decir, hermanos, que si hay alguna pregunta, pueden hacerla llegar a los pastores, y si es que no tiene su WhatsApp, a ver si puede levantar la mano. Pastor Pablo está por ahí, o Pastor Esteban. Pastor Esteban está ahí. Si es que no tiene su WhatsApp, puede acercarse allí a su mano derecha en el salón y ahí está Pastor Esteban. Bien, hermanos, yo les pedía durante la semana adelantar la lectura de Romanos 14, de 1 de Corintios 8 y de 1 a los Corintios 10, porque son textos más extensos, pero que son muy relevantes en cuanto a la libertad de conciencia. Y aquí tenemos entonces Romanos 14 en primer lugar, teniendo en cuenta lo que hablamos antes, ¿cierto? Todo esto es una continuidad. Romanos 14 dice lo siguiente: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro.
otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O también tú, por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Fíjense, bueno, cómo va tratando este tema de la libertad de conciencia entre los hermanos. Recordemos que aquí, en esta iglesia de Roma, la tradición da cuenta de que había una división bien grande entre judíos y gentiles en esa iglesia. De hecho, también hay que recordar que el emperador Claudio, por allí por la década del 50, expulsó a los judíos de Roma. Luego ellos volvieron, pero eso también produjo una división ya étnica, se podría decir, entre judíos y gentiles, que no sabían bien cómo convivir en esta iglesia, y por ello el ministerio del apóstol Pablo, y se dice que también del apóstol Pedro, ayudó a que ellos pudieran ir congeniando e ir uniéndose en una misma iglesia, ya sin estas diferencias étnicas. Ahora, ¿quiénes eran los fuertes, hermanos? Acá no hablaba de madurez, de más tiempo en la fe, por ejemplo. No hablaba de alguna característica humana simplemente, sino los fuertes aquí son aquellos que comprendían la implicancia de la muerte de Cristo en nuestra libertad, en lo que podemos hacer ya libremente y sin temor. En cambio, los débiles todavía tenían algún problema en entender cómo el Evangelio les había dado una libertad para vivir sin ese temor de hacer ciertas cosas, sin escrúpulos. Y aquí es importante notar una cosa. Fíjense que es muy distinto el tono en Gálatas y en Colosenses que aquí. ¿Por qué? Porque en Gálatas, la carta a los Gálatas, en la carta a los Colosenses está peleando contra sectas, contra falsos maestros judaizantes. Acá lo que está hablando es de hermanos que todavía tienen problemas en entender las consecuencias del Evangelio en su vida y que quieren agradar al Señor. ¿Y cómo notamos eso? Porque Él no dice rechacen a los falsos maestros, como diría en otras cartas, sino que dice acepten al que es débil en la fe. O sea, ahí está llamando a la unidad, al encuentro entre débiles y fuertes en la fe, no a rechazar a falsos maestros, porque se entendía que el débil lo que quería hacer era honrar al Señor, solo que todavía tenía dudas o todavía le cuesta cómo aplicar el Evangelio como consecuencia a su vida. Y probablemente los débiles estaban más en la parte judía, quienes tenían todo este trasfondo de tradiciones, de costumbres, de leyes que habían observado y que quedaban como un legado, como un trasfondo. Hemos hablado aquí con quienes van llegando que todos tenemos una mochila, un trasfondo.
Algunos vienen de cierta denominación, otros de otra denominación, otros del mundo, no conocían nada. Y todos nuestros trasfondos pesan en nosotros, aunque nosotros no queramos. A veces huimos de cierto lugar por cosas que vemos que no son conforme a la palabra, pero seguimos con muchos moldes en nuestra mente de cómo deberían hacerse las cosas o qué es lo que deberíamos creer. Y esto pasaba a los creyentes judíos, tenían una serie de moldes todavía conformados por sus costumbres, sus tradiciones, y ellos todavía decían, bueno, ¿sigo haciendo esto o no lo sigo haciendo? ¿Por qué el otro no lo hace? ¿Por qué yo me siento obligado a hacerlo? Si es que dejo de hacerlo, ¿estoy pecando o no estoy pecando? Ese era el conflicto en el que ellos se encontraban acá. Pero el punto aquí es que ellos no daban mérito salvador a sus obras, y eso era lo importante. Si hubiera sido distinto, habrían estado en el mismo caso que los Gálatas o los Colosenses, que sería ahí una secta judaizante. No, en este caso no era así. Ellos querían agradar al Señor. ¿Qué tenían en común los débiles y los fuertes? Que eran verdaderos creyentes. Y por eso, fíjense que habla de cada uno sirve a su Señor, es criado de su Señor. Y son hermanos entonces, no son enemigos, no son sectas. Pero estos grupos estaban criticando el uno al otro. Los fuertes tenían la tentación de menospreciar a los débiles. Estos no entienden, estos todavía están moldeados por los judaizantes o por las leyes o por las costumbres antiguas. Y los débiles también condenaban a los fuertes. Tú, ¿por qué haces eso? No deberías hacerlo. Eso no se hace. Deberías hacer como yo, que guardo esto otro. Y cada grupo tendría que rendir cuenta de sí mismo al Señor. Los fuertes entendían que la carne sacrificada a los ídolos, si es que después se vendía en la carnicería, no tenía nada de contaminado. Porque, bueno, fue sacrificada a los ídolos en el templo, pero ya pasó ese momento de culto y ahora la estaban vendiendo en la carnicería. Entonces él podía comprar esa carne y llevarla a su casa y comer. En cambio el débil decía, no, ¿de dónde viene esta carne? Estuvo en el templo, estuvo con los ídolos, fue ofrecida por los sacerdotes, entonces no importa que ahora esté en la carnicería, si yo hago como una trazabilidad de esa carne fue ofrecida como un sacrificio a los ídolos, entonces yo no la puedo comer. Pero el fuerte decía, no, pero si esa carne no tiene nada en sí mismo, yo la puedo comer. No estoy en el culto pagano, estoy en la carnicería. ¿Se fija el debate que había? Y eso se daba precisamente por la cultura en la que ellos se encontraban de sacrificios a los ídolos. Estos sacrificios, recordemos y como hemos señalado, eran momentos en que la familia participaba, o sea, toda la familia, toda una casa iba a ofrecer un animal como sacrificio al templo pagano, y ahí el sacerdote ofrecía una parte era para el sacerdote y otra era para la familia, para que la comieran. Y la comían ahí en el templo, en festines paganos, y otra parte quedaba para ser vendida. Y esa era la que estaba ahí en debate si era contaminada o no. Y por otra parte también habían estos días, este calendario que los judíos decían, oye, miren, el Señor dio un calendario, mientras que los otros creyentes, más del lado gentil, no se veían obligados por ese calendario. Entonces el apóstol Pablo, fíjense, que más que decir unos tienen razón y los otros no tienen razón, acá se va a otro punto, que es cómo ellos están ejerciendo su criterio y cómo están conviviendo a la luz del Evangelio, cada uno con la visión que tenía. O sea, se centra en el corazón de ellos, más bien, y la actitud que estaban teniendo hacia sus hermanos. Y claro, por un lado, da cierto favor a los fuertes porque le llama fuertes, ¿o no? O sea, porque está con eso de cierta medida señalando que ellos tienen un punto. Ya no estamos sometidos a esas regulaciones. Ya, si es que yo creo que estamos sometidos a eso, mi fe todavía es débil, mi conciencia todavía es débil, debe madurar. No está en su punto de vigor, sino que es débil. Y claro, eso tenía que ver con que ningún alimento es impuro en sí mismo. Él lo explica acá, ¿cierto? Lo acabamos de leer. No hay cosas impuras en sí mismas, cosas contaminadas en sí mismas. La pregunta es la motivación con que yo uso eso, por qué lo hago, para qué lo ocupo, qué estoy buscando con eso. Y eso es muy importante, hermanos. Que no pensar que el pecado está en cosas externas a nosotros. ¿De dónde viene el pecado? Dice Jesús, y lo leímos en Mateo 15.
¿De fuera del hombre o de dentro del hombre? De dentro del hombre. Entonces, de nosotros viene, de dentro de nuestro corazón vienen la ira, las contiendas, las fornicaciones, los malos pensamientos, los homicidios. No de tener las manos limpias o sucias, decía Jesús en Mateo 15. Obviamente ahí el punto no era la higiene, hermanos, sino que eran las tradiciones de lavamientos que habían impuesto los rabinos, que era algo muy distinto. Entonces acá también Pablo está diciendo, siguiendo una misma lógica, no es que la carne en sí misma sea algo o inmundo o puro. La pregunta es cómo yo estoy participando de eso, para quién lo hago, qué tengo en mente, cómo estoy ejerciendo mi libertad en torno a eso. Ahora fíjense en una cosa. Los fuertes no debían simplemente vivir su libertad como si no existieran los débiles. ¿Hay libertad? Sí. Pero la libertad, como hemos explicado, no es un fin en sí misma, sino que importa cómo yo la ocupo. Y al llamarlo fuerte, por un lado dijimos que en cierta medida lo elogia, pero también, fíjense lo que implica para los fuertes el ser fuerte. Tiene una responsabilidad con su hermano débil. Tiene un deber de cuidado con su hermano débil. No es avasallar todo simplemente, yo tengo derecho, es mi libertad. Sino que piense las consecuencias de lo que está haciendo. Pablo le dice, tranquilo, si la carne no es impura en sí misma, tiene razón. Pero ¿usted ha pensado de las consecuencias que tiene comer carne si lo ve su hermano débil? ¿Y no le importa? ¿No le importa que su hermano débil sea escandalizado por eso y que tenga un problema sincero en su conciencia? Y le está diciendo, hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo prioritario acá? El reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios, ¿cómo lo define? Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Fíjense que no se mete tanto en quién tiene la razón o no, aunque da argumentos que nos van entregando principios, ¿cierto? Pero fíjense que lo que se centra es, hermanos, ustedes al debatir estas cosas sobre comida, sobre días, sobre formas, costumbres, están perdiendo de vista la esencia. ¿Cuál es la esencia del reino de Dios? Lo que Cristo ha hecho, el Evangelio. Al enfrascarse en estos debates ya muestran que hay algo que está mal en sus corazones, más allá de si son fuertes o débiles en su conciencia. ¿Me explico? Están perdiendo de vista algo que está sobre ustedes, que es que Dios es Señor tanto de los débiles como de los fuertes. Cristo murió tanto por los débiles como por los fuertes. Y el reino de Dios va mucho más allá que comida, bebida y días del calendario. Entonces les exhorta a estos hermanos a centrarse en lo esencial. Y en eso que es esencial deben aceptarse unos a otros. Fíjense que al fuerte no le dice, mira, sienta al débil y enséñale. Ponte a enseñarle ahí que te escuche. No, le dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Es decir, no se ponga a debatir con el hermano sobre sus costumbres, sobre sus visiones particulares. Acéptenlo, vivan en el Evangelio, convivan en Cristo. Y si, bueno, por ahora usted tiene que abstenerse de algo para que su hermano no se vaya de su lado, para que no se genere una división, absténgase. Usted tiene libertad, eso está claro. Pero cómo la ejerce es tremendamente importante. ¿Se entiende el punto, hermanos? Y ojo, acá no está diciendo, no está estableciendo lo que podríamos llamar la dictadura del hermano débil. Porque si yo malinterpreto esto, desde la perspectiva del débil, el débil podría decir, ven, todos aquí tienen que hacerme caso, porque si no yo me escandalizo. Entonces, para que yo no me escandalice, ya pues, deje de hacer lo que está haciendo. Tiene que amoldarse a mi opinión. Yo soy débil, usted tiene que cuidarme. Fíjense que no le dice al débil que tiene ese derecho de que todos le sigan en su opinión. Le dice al fuerte que tenga consideración del débil. Es muy distinto. Y eso es importante, esa lógica que tiene el Señor en su palabra. Cuando habla de los roles matrimoniales, habla de la sumisión de la esposa, ¿cierto? En Cristo. Pero no le dice al marido, somete a tu esposa. Hazla sumisa.
hazla dócil, doblégala. No, dice a la esposa, sometas a su marido como al Señor. Es decir, en el marco de la palabra. Y a la esposa no le dice, reclámale a tu esposo que no te ama, que no te dice te amo, que no te regala flores. No, le dice al esposo, ama a tu mujer. A cada uno le dice, preocúpate de tu mandato que el Señor te está dando. Entonces, el débil no tiene el derecho de imponer una dictadura de sus escrúpulos particulares. Como a mí no me gusta esto, nadie lo puede hacer porque si no yo me escandalizo y me voy. No, es el fuerte el que debe tener conciencia y amor, compasión hacia su hermano, que a lo mejor todavía le falta cuadrar algunas cosas del Evangelio y sus consecuencias. Entonces, en ese sentido, Pablo dice, si yo me debo abstener de carne, no como, pero no para siempre. No es que todos nos vamos a volver vegetarianos, sino que en tanto estemos en este momento de transición en que el débil vaya madurando y vaya entendiendo cómo el Evangelio impacta su vida cotidiana. Ese es el punto. Pero fíjense, hermanos, y quiero insistir mucho en esto, en esta sesión, que acá el hecho de tener una libertad o tener derecho a hacer algo no implica que yo necesariamente lo haga sin contemplación de nada más, sino que yo debo ser responsable, yo debo ser maduro y posponerme incluso a mí en cuanto a cómo vivo, si es que eso puede traer un problema. No para que haya una dictadura del hermano débil, pero sí para que podamos, como hermanos en Cristo, aceptarnos unos a otros e ir aprendiendo, ir edificándonos en este fundamento. Y esa es la meta que pone Pablo. Dice, procuremos lo que contribuye a la paz, a la edificación mutua, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Fíjense, es un hábito, una cosa cotidiana. La obra de Dios es mucho mayor que eso. ¿Cómo nosotros vamos a entorpecer este avance del Evangelio? ¿Cómo nosotros vamos a causar un tumulto por causa de la comida? No haga eso, no haga tal cosa. Busque el reino de Dios primeramente. Y también el débil no debía simular que era fuerte. Fíjense que si el débil hacía algo no convencido totalmente de que lo que estaba haciendo estaba bien, eso es pecado. Porque ¿qué está haciendo ahí? Y eso pasa también en nuestras decisiones. Sabes que no estoy tan seguro de si lo que voy a hacer es pecado o no, pero me voy a arriesgar, total, Dios es misericordioso. No, esa no es la lógica de la Biblia. La Escritura nos dice, si tú no tienes convicción de que lo que estás haciendo agrada a Dios y lo haces igual, estás pecando. Porque tú en tu corazón estás diciendo, yo con esto podría ofender a Dios, lo voy a hacer igual, porque quiero hacerlo. Fíjense que eso también es algo que debemos tener en cuenta. Y algo que debemos entonces poner sobre todas las cosas el reino de Dios y el señorío de Dios sobre nosotros. O sea, ese hermano débil, ¿a quién sirve? ¿A mí? ¿A la iglesia? Bueno, ante todo sirve al Señor. Y al Señor es que va a responder. Y el fuerte igual. Desde el lado del débil yo veo que el fuerte no sigue las mismas costumbres que yo, es más relajado en algunas cosas. Bueno, ¿ante quién está ese hermano? Ante su Dios. Él es el que lo va a juzgar. Es criado de Dios, no mío. ¿Ya? Eso en cuanto a Romanos 14. Y hay cosas que se van a repetir en 1 Corintios 8. Así que no es necesario reiterarlas. Pero sí este pasaje tiene su propio matiz. 1 Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos
si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Fíjense que se da un debate parecido. Otra vez, no está peleando contra la secta de los judaizantes, sino contra hermanos que están llegando al Evangelio y que todavía no saben bien cómo el Evangelio impacta su vida cotidiana. Ahora, esta primera frase, cuando habla de sabemos que todos tenemos conocimiento, hay un acuerdo entre quienes comentan esta carta, que eso venía de una carta que los corintios enviaron a Pablo en primer lugar. Si ustedes ya están familiarizados con esta carta está respondiendo a una que le enviaron los corintios primero, haciéndole preguntas. Entonces, había frases ahí que ellos habían dicho, por ejemplo, todo me es lícito. Los corintios tenían ese lema. O todos tenemos conocimiento, ya sabemos estas cosas. Entonces, Pablo está respondiendo a frases como esa. ¿Y qué es lo que les muestra? El conocimiento sin amor, ¿qué es lo que hace? Envanece, solo infla a una persona, solo la llena de orgullo. Y en este caso, ok, usted tiene conocimiento, es fuerte en su fe. Bueno, si no tiene amor, ese conocimiento lo único que ha hecho es inflarlo en un globo de orgullo. Pero eso lo único que va a generar es que eso reviente en un conflicto en la iglesia. Entonces usted, si no tiene amor, ese conocimiento solo lo está envaneciendo. El conocimiento tiene que ir de la mano y debe estar fundamentado en el amor de Dios. ¿Cierto? Fíjense lo que dice después en el capítulo 13, en esta misma carta, en ese conocido capítulo sobre el amor. Si yo conociera todas las lenguas, si yo hablara todas las lenguas, si yo tuviera todo el conocimiento y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Entonces, no es que Pablo diga que debamos ser ignorantes. Ojo con eso, porque muchos se toman de estos textos, no sirve de nada leer la Biblia, no sirve de nada leer teología, porque todo eso solo infla. No, hermano, el conocimiento es valiosísimo, es esencial, pero debe estar en la base del amor. Ese es el punto. Ese conocimiento que tenemos, debemos ejercerlo y vivirlo en amor. Y fíjense que hay cosas que acá repite respecto de Romanos. No somos más si comemos, ni somos menos si no comemos, ¿cierto? O al revés. No somos más si no comemos, ni somos menos si comemos. La comida no me hace acepto como tal. El plato o la carne misma no me hace más recomendable delante de Dios. Lo repite acá, ¿cierto? Pero repite también otro principio. Tengan cuidado cómo ejercen la libertad, ¿cierto? Porque tengan cuidado que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Es decir, ¿tienen razón al sostener que la carne no tiene algo espiritual en sí misma? Sí, tienen razón. Pero tengan cuidado cómo ejercen su libertad, no da lo mismo. Deben tener consideración con el débil. Y fíjense que les da el fundamento para razonar. El ídolo como tal no es nada. El fuerte decía, el ídolo no existe. Y lo que se haya sacrificado al ídolo da lo mismo porque el ídolo no existe. ¿Cierto? Está bien, dice Pablo, está bien, pero no todos tienen ese mismo conocimiento. Hay uno que está habituado al ídolo y que si hay algo que tuvo contacto con el ídolo y él está en ese contexto, le afecta, lo contamina su conciencia. Se ve tentado a adorar a los ídolos o se ve tentado a pensar mal del que está comiendo libremente esa carne. ¿Me explico? Entonces tenga en cuenta a su hermano débil. Porque pecar, dice, contra los hermanos y herir su conciencia, dice en el versículo 12, es pecar contra Cristo. Pablo tenía esto muy claro cuando él iba camino a Damasco y el Señor lo llama y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Pero si yo no he hecho nada, no te he perseguido. Sí, porque persiguió a la iglesia, ¿cierto? Y si persiguió a la iglesia, Cristo podía decir personalmente, ¿por qué me persigues? Entonces, Pablo tenía eso muy grabado en su mente.
en su corazón. Entonces, si usted peca contra un hermano débil por el que Cristo murió, usted está pecando contra Cristo. Eso es lo que está diciendo. No sea liviano al ejercer su libertad. Tenga cuidado, tenga madurez, tenga prudencia. No significa que no tiene el derecho. Tiene el derecho, se lo concedo. Pero ejérzalo con madurez, ejérzalo con amor. Ese es el punto. Y Pablo dice, si yo, dice, para no hacer pecar o para no herir a mi hermano, no tengo que comer carne, dice, no comeré carne jamás. Obviamente esa es una exageración, está llevando el punto al extremo. Pero sí está diciendo, bueno, si tuviera que ser así, que sea así. Porque me importa más que se salve mi hermano, me importa más que él esté con una conciencia limpia delante de Dios, a yo ejercer mi derecho. Ese es el punto de Pablo. Eso es a lo que nos quiere llevar a pensar. Entonces, cuidado con levantar nuestro puño ligeramente diciendo, es mi derecho. No se meta. Porque sí importa, hermano. No vivimos solos. Romanos decía, no vivimos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos o morimos, del Señor somos. Entonces aquí no es... Por eso el cristianismo no es igual a libertarianismo, hermanos. Ahí debemos tener cuidado con eso. Porque la libertad no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. Y debemos tener cuidado con eso. Entonces, no es mi derecho lo que prima, sino la edificación del otro en primer lugar. Y ahí vamos a leer la última sección de 1 Corintios 10, 23 al 33. Dice, todo es lícito, ahí está citando a los corintios, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, decían los corintios, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, otra vez, hermano, los saca del debate, se están peleando, es como los niños que se están peleando por un juguete y el papá le hace así, ¿cierto? Los saca del debate, ¿qué comemos? ¿Qué día guardamos? No, olvídense de eso por un momento. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? ¿Para qué somos como iglesia? ¿Qué es lo que estamos buscando? La gloria de Dios, la edificación mutua, el vivir en amor. Entonces, es que si usted está enfrascado ahí en la comida, en las costumbres, en los días, está perdiendo de vista la esencia de lo que estamos llamados. Concéntrese en lo que tiene que ver bien, que es la gloria del Señor, que es seguir el ejemplo de Cristo. Entonces ahí les da una meta, háganlo todo para la gloria de Dios. Si usted busca la gloria de Dios, es mi derecho, queda atrás. ¿O por qué el otro hace eso si yo no lo hago? Queda atrás. Porque estoy buscando la gloria de Dios. Estoy buscando la edificación de la iglesia. No sea motivo de tropiezo. Eso es un principio también que lo pone de forma negativa, no ser tropiezo, pero también por otro lado de forma positiva. Procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ojo con eso, alguien podría decir, pero el apóstol no dijo en otro lado que si yo vivo para agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿No lo dijo en Gálatas? Que si él buscara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. No se refiere a someterse a falsas enseñanzas por simplemente congeniar, por ser simpático, para ser aceptado, sino que se refiere a renunciar a una libertad que yo tengo para poder preocuparme y poder sentarme con el otro hermano y hablar con él en amor y así ganarlo para Cristo, y así aceptarlo, como dice en Romanos, como hermano, y vivamos así la fe en Cristo. Acá estamos hablando de la salvación, hermanos. Estamos hablando de la edificación de la iglesia. Por eso el foco no es simplemente mi derecho. Nadie busque su propio bien, dice versículo 24. Ojo, eso va para el fuerte y para el débil.
Porque el débil puede decir, yo quiero que se haga lo que yo quiero que mi estándar sea el de todos. No, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y también una cosa, yo puedo hacer algo libremente, fíjense, compren carne, no pregunten, porque si ustedes no saben, si nadie dijo nada, cómala, si es carne. Pero si alguien le dijo, fue sacrificada al ídolo, mejor que no la coma. ¿Por qué? Porque el otro puede caer por causa de que usted está comiendo. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer con criterio, pero ante otros que a lo mejor no tienen la conciencia tan madurada, debemos abstenernos. Quisiera volver a Romanos 15 para leer una última referencia, hermanos. Romanos 15 dice, desde el versículo 1, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. ¿Y cuál es el punto al final? Si vemos el versículo 5, que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir, los unos para con otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si nos dedicamos a imitar a Cristo, deberíamos encontrarnos en el camino, ¿no? Fuertes y débiles. Y si usted dice ser fuerte, dice Pablo, bueno, entonces usted tiene una responsabilidad con el débil, de cuidarlo, de buscar que él vaya madurando, pero no imponiéndole simplemente su libertad o haciendo las cosas ante él livianamente, sino con responsabilidad, con madurez, con prudencia, siguiendo a Cristo, quien no se buscó agradar a sí mismo, no dijo en mi derecho, sino que él se entregó por el bien de la iglesia, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, hermanos, para concluir, somos responsables en cómo usamos nuestra libertad. Fíjense, tenemos libertad, pero somos responsables. La meta de esta libertad es buscar la gloria de Dios, no simplemente agradarme a mí. Buscar la gloria de Dios, y esto procurando la edificación y el beneficio del cuerpo. Los fuertes y los débiles deben aceptarse en Cristo y buscar el bien mutuo. El conocimiento debe sostenerse en amor y debe haber una preocupación por la conciencia del prójimo. Eso es muy importante, hermano, porque eso refleja el sentir y la actitud que hubo también en Cristo Jesús. Oremos. Padre amado, gracias le damos por su palabra santa, gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdenos a estar firmes en esa libertad y proclamar esa libertad, Señor, y entender sus implicancias en nuestra vida diaria. Pero también ayúdenos, Señor, a no tener una actitud de simplemente buscar satisfacer nuestro derecho o nuestro deseo, buscar nuestro bien, sino que buscar su gloria primeramente y buscar la edificación, la paz entre nosotros como hermanos, Señor. Ayúdenos a aceptarnos unos a otros, ya sea que estemos en el lado de los fuertes o de los débiles, Señor. Ayúdenos a aceptarnos sabiendo que Cristo murió por nosotros y que usted es nuestro Señor, de unos y de otros, Señor. Ayúdenos por favor a entender estas cosas, se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.